la gente está muy clara que aquí hace falta cambio, que hay que buscarle una alternativa a Maduro, y no por despecho ideológico, sino actuando en defensa propia, y que ese cambio debe ser democrático, porque si no es democrático es con sangre, y cuando se trata de sangre, quien pone la sangre son los pobres. Bienvenidos a Elecciones 2025. Nuestro invitado Jesús Chuo Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional encabezando Caracas, y también como candidato del Circuito 5 por la alianza entre Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio. Bienvenido, Chuo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te sientes como candidato, vale? Bueno, la sensación es extraña. Tenía 26 años sacándole el cuerpo a esta situación. Cada vez que a mí me ofrecían una candidatura, cualquier cosa, gobernación, alcaldía, X, mi respuesta era no gracias, yo no fumo de eso. ¿Y por qué ahora sí fuman? Porque estamos en un momento distinto, estamos en un momento en que hay gente que va presa por poner un meme en WhatsApp. Entonces, cuando yo salí a buscar personas como tú, personas serias, con nombre en el país, con rostro y con reputación, a pedirles que fueran candidatos, algunos me decían que sí, otros me decían que tal vez, otros me decían que no, pero todos me decían, ajá, ¿y tú? Y tenían toda la razón. Entonces había que predicar también con el ejemplo, había que dar un paso adelante, y lo dimos. Entonces nos pidieron pues que fuéramos encabezando la lista de Caracas, y también el Circuito 5, que es hoy el circuito más grande de la ciudad. Antes era Katia, el Circuito 1, que tiene casi 400.000 votantes. El Circuito 5 tiene más de 500.000. Claro. Si Chuo Torrealba te pide el voto, ¿tú votarías por él? ¿Y por qué razón? Mira, ¿qué te digo yo? Me siento muy cómodo, y no creía que eso fuera a ocurrir en la fórmula en la que estamos, porque hay una gran cantidad de jóvenes, de luchadores sociales jóvenes. Está un muchacho como Ronaldo Aldana, por ejemplo, que es el candidato en el Circuito 4 del Valle. Él, pasó 6 meses en Tocorón. 6 meses en Tocorón por defender el 28 de julio. Cuando sale de Tocorón, la familia y los amigos le dicen, oye, vale, descansa, no sé qué cosa, cuídate. Y él dice, no, hay que seguir peleando. Y para defender yo caí preso por defender el 28 de julio. Y ahora, para seguir defendiendo el 28 de julio, me voy para la elección. Quiero ser candidato. Bueno, y ahí está, como él hay varios. Así que por ese muchacho o por cualquiera de los otros yo estaría encantado de votar. ¿Se pierde un periodista y se gana un diputado? Mira, no, la condición de comunicador popular es inmanente a mi estar en la tierra. Pues simplemente va a haber una voz de esas comunidades con las que yo tengo toda la vida trabajando, esta vez en el hemiciclo. Me imagino que sabes que te toca un trabajo árido en la Asamblea Nacional. Vas a tener compañeros de Cámara, algunos más simpáticos que otros y otros menos simpáticos que otros. Yo no tengo vocación de parlamentario. Hay que decirlo con claridad. Yo no tengo vocación de parlamentario, pero yo tengo la capacidad y el entrenamiento para que en el Parlamento se escuche la voz de la calle, y para que en la calle se sepa lo que en el Parlamento se discute o se deja de discutir. Ese va a ser mi trabajo, y estoy seguro que lo voy a hacer bien. Con respecto a los temas que te van a mover dentro de la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían esos temas? Yo creo que tu agenda como parlamentario, pues. Yo creo que hay un primer tema que son los derechos humanos, pero ojo, cuando escuchamos los derechos humanos, generalmente la gente piensa en derechos civiles y políticos, ¿no? En la libertad de expresión, en la libertad de organización, en el derecho a organización política. Resulta que los derechos humanos son un todo indivisible, y lo que nos ha pasado a nosotros acá en Venezuela es que nos violan los derechos económicos y sociales, ¿no? Y cuando tú vas a reclamar tus derechos económicos y sociales, te violan entonces los derechos civiles y políticos. Es decir, te quitan el salario, te quitan los servicios públicos, te quitan el acueducto incluso, o el servicio eléctrico, y cuando tú protestas por eso, entonces te meten preso. Es decir, te quitan el derecho a protestar, te quitan la libertad de expresión y el derecho a organizarte de manera autónoma. Te dicen, esa protesta suya no pasó por el juez de paz, no pasó por el jefe de calle o el jefe de zona. ¿Qué es eso, chico? Bueno, eso es lo que ocurre. Todo eso es la lucha por los derechos humanos desde una visión, digamos, integral y socialmente comprometida. ¿Vas a ser un diputado disciplinado que agarra línea, o vas a ser una voz en solitario en la Asamblea? ¿Vas a actuar de acuerdo a tu conciencia o de acuerdo a lo que decía la fracción? Mira, soy una persona que sabe actuar en equipo.
que sabe actuar en equipo. Pero yo soy independiente, yo no tengo militancia en ninguna organización política, yo creo en los partidos, en la institución del partido, creo que estos partidos o se relanzan, se reorganizan, se reconstituyen o van a morir. Yo quisiera ayudarlos a que se reconstituyan, a que se refunden, a que se relancen. Yo creo que vamos a tener un conjunto de situaciones que a veces serán tensas, ¿no? Mira, cuando te preguntan por cuál tarjeta vas a votar, ¿qué dices tú? ¿Vas a votar por la de UNT yo o vas a votar por la votar única? por todas. Llamo a votar por las dos, por Unión y Cambio y por un ¿Y en tu tiempo. caso? ¿Ah? Todavía no sabes por cuál vas a votar. Como están cerquitos, una encima del otro. Cualquiera de los no dos. hay ningún problema. Ahora, Chugo, otro aspecto tiene que ver con la dinámica política del momento, el llamado a la abstención. Esta presunta operación de rescate de los rehenes en la Embajada Argentina puede apuntalar la abstención. Mira, en primer lugar, yo creo que es estupendo que estos 5 compatriotas nuestros hayan recuperado su libertad. Así como me alegré cuando Enrique Capriles logró el ejercicio pleno de sus derechos políticos y pudo postularse, así como me alegré cuando, por ejemplo, Unión y Cambio logró una tarjeta, bueno, son venezolanos que están ejerciendo derechos políticos. Me alegro cuando estos 5 compatriotas logran su libertad. Si salieron por una negociación política o si salieron por una gesta épica, bueno, ya eso se sabrá. O sea, este es el momento de la guerra de narrativas. Yo en eso, como comunicador, no me quiero meter. O sea, independientemente de mis simpatías o independientemente de mis cercanías, yo creo que lo serio, es decir, este es el momento de alegrarse de que estén en libertad y es el momento de recordar a un gran venezolano llamado Martínez Mótola, ¿no? Era el sexto de las personas que estaban allí a partir de una situación de salud. Hizo una negociación, logró salir prácticamente para morir con su familia, para pasar la última Navidad con su familia y morir en sus brazos, literalmente. Y en su momento hubo gente tan irresponsable que fue capaz de, para decirlo de manera académica, de hablar paja de Martínez Mótola. Bueno, ahora que están libres todos, digo, insisto, este es el momento de alegrarme por la libertad de todos y de recordar a ese gran venezolano. ¿Crees que la oposición en algún momento va a volver a tener o va a tener una estrategia única, coherente? Yo creo que es necesario que entendamos que hoy hay en la oposición venezolana 2 grandes campos y la diferencia no es únicamente el tema electoral. No es así. El tema electoral es uno de los aspectos que los diferencia. Hay una oposición, por ejemplo, que se siente muy cómoda siendo, digamos, la versión local de los planteamientos que hace desde Estados Unidos la administración Trump. Se sienten comodísimos con eso, independientemente de que la administración Trump esté... Es una maga oposición. Sí, es una oposición que tiene vocación consular, desafortunadamente, independientemente de que la administración Trump esté agrediendo a los venezolanos que están allá con la criminalización y la persecución y condenando a privaciones a los venezolanos que estamos aquí con el tema de las sanciones. Independientemente de esos detallitos, hay un sector de la oposición que, repito, se siente muy cómodo siendo la expresión local de ese tipo de política. Hay otro sector de la oposición que, por el contrario, cree que es necesario nacionalizar la conducción del conflicto político en Venezuela. Para ponerte un ejemplo, hay un sector de la oposición que se siente muy cómodo diciendo lo que diga el jefe es lo que vamos a hacer, o lo que diga la jefa es lo que vamos a hacer. Es decir, hay un sector de la oposición que se siente muy cómodo con el liderazgo caudillesco. Hay otro sector de la oposición que cree en el liderazgo colaborativo, ¿no? Porque cree que es lo prudente, lo democrático y lo moderno. Así que hay distintas razones, pero yo creo que unos y otros debemos tener la suficiente inteligencia política y emocional como para entender que habrá retos en el futuro, más allá del 25 de mayo, por ejemplo, la reforma constitucional, por ejemplo, la eventualidad de un nuevo llamado a elecciones presidenciales, cuando debe producirse un acuerdo y una fórmula única. Ya cerrando, tú eres el hombre del radar de los barrios. ¿Qué te dice ese radar con respecto a lo que va a pasar el 25 de mayo? Mira, me dice no una, sino 3 cosas. Me dice, primero, que hoy hay no una vocación abstencionista, hay mucha decepción con la política y con los políticos. 2, que esa decepción tiene no uno, sino 2 núcleos. Uno de esos núcleos es el fraude.
gobiernero, pero lo otro es el embarque del liderazgo legitimado de la oposición del 28 de julio frente a aquella protesta espontánea que no encontró quien le diera cauce democrático. Y una tercera cosa que me he encontrado es que la gente está muy clara que aquí hace falta cambio, que hay que buscarle una alternativa a Maduro, y no por despecho ideológico, sino actuando en defensa propia, y que ese cambio debe ser democrático, porque si no es democrático es con sangre, y cuando se trata de sangre, quien pone la sangre son los pobres. Eso está muy claro en el barrio. Ahora, hay mucha desinformación, hay gente que ni siquiera sabe que hay elecciones el 25 de mayo, y eso no es casual, eso es parte de esta operación del gobierno para promover la abstención, para promover la inasistencia electoral. Bueno, y ese es el trabajo que hay que hacer. Chugo Torrealba, candidato a diputado, lo veremos en la Asamblea Nacional. Ustedes lo deciden.